Los puntos que a continuación voy a desarrollar son los que se muestran en la diapositiva. En primer lugar, haré una breve introducción del cáncer de pulmón comentando su clasificación, incidencia y prevalencia. Comentaré la situación actual de crizotinib, los objetivos, métodos y resultados, así como sus limitaciones y conclusiones. Como todos conocéis, el cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes y el de mayor mortalidad a nivel mundial. Desde un punto de vista histológico se pueden diferenciar dos tipos de cáncer de pulmón, el microcítico o de células pequeñas y el cáncer de pulmón no microcítico, siendo este último el más frecuente ya que se da en aproximadamente un 85-90% de los casos. Este tipo de cáncer, a su vez, se puede clasificar en adenocarcinoma, en carcinoma de células escamosas o epidermoide o en carcinoma de células grandes. En 2008, en España, se diagnosticaron 23.200 nuevos casos de cáncer de pulmón, entre los que un 44,5% fueron cáncer de pulmón no microcítico en estadios avanzados. Entre ellos, un 55% fueron candidatos a tratamiento no quirúrgico y únicamente entre un 2 y un 7% presentaba una mutación en el gen que codifica la proteína LK, que es una proteína de la familia de las tirosinquinasas. Las formas mutadas de este gen codifican proteínas que participan en la formación celular, desarrollo y diseminación de algunos cánceres. Esta mutación se ha comprobado que es más frecuente en adenocarcinoma, en pacientes jóvenes, poco o no fumadores y con tumores sin otros oncogenes activos. Es a este nivel donde actúa crizotinib, inhibiendo la actividad de la proteína LK. Crizotinib fue evaluado por el Comité de Medicamentos de la Agencia Europea en octubre del 2012. Este comité emitió un dictamen favorable a la autorización de su comercialización, ya que concluyó que los resultados de los estudios disponibles demostraban que los beneficios del fármaco eran superiores a sus riesgos. Sin embargo, recibió una autorización condicionada que implicaba que se necesitaban más datos del medicamento, en particular datos de estudios más amplios y resultados a largo plazo de los pacientes que habían sido incluidos en los estudios ya evaluados. Por tanto, crizotinib se aprobó bajo la indicación de tratamiento en adultos de carcinoma de pulmón no microcítico avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico y previamente tratados. Los dos ensayos clínicos por los que la Agencia Europea del Medicamento decidió aprobar de forma condicionada y acelerada el fármaco son dos ensayos de fase 1 y fase 2, denominados Profile 1001 y 1005, ambos de un solo brazo de tratamiento, en donde crizotinib mostró una notable actividad antitumoral en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado a LK positivo, obteniéndose unas tasas de respuesta objetiva de aproximadamente el 60% y una mediana de supervivencia libre de progresión de 9,2 y 8,5 meses. Otro ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, controlado y multicéntrico, denominado Profile 1007, en donde se comparó a crizotinib frente a la quimioterapia estándar, bien pemetrexato o docetaxel, en los pacientes en los que habían sufrido una progresión de la enfermedad tras recibir al menos un ciclo de quimioterapia basada en platino. También mostró unos resultados en donde la superioridad del fármaco se corroboró respecto a la quimioterapia estándar. El objetivo principal del estudio fue evaluar los resultados de eficacia obtenidos tras la administración de crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado que no responden a tratamientos previos. Como variable principal se empleó la supervivencia libre de progresión y como variables secundarias la supervivencia global y la supervivencia a los 6 y 12 meses. El objetivo secundario fue evaluar la seguridad, recogiendo las variables tipo, incidencia y gravedad de los diferentes eventos adversos. Bien, pues lo que se hizo fue realizar un estudio observacional retrospectivo en los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón no microcítico en el Hospital Clínico de Valencia. Se incluyeron a todos los pacientes que habían recibido tratamiento con crizotinib hasta febrero del 2015. En todos ellos se comprobó la presencia de la mutación del gen que codifica la proteína LK mediante técnicas de marcaje cromosómico. Se revisaron las historias clínicas correspondientes y se recogieron los datos que se muestran en la diapositiva. El tipo de análisis realizado fue por intención de tratar. En la diapositiva se ha recogido una tabla donde se muestran las características demográficas de los pacientes del estudio. En total se estudiaron 21 pacientes con una media de edad de 61 años, un 57% fueron varones y con un porcentaje de hábito tabáquico superior para los fumadores. Prácticamente la mayoría presentaron adenocarcinoma y ECOGs de 0 y 1. Aproximadamente la mitad de los pacientes presentaban una enfermedad metastásica y además 5 de ellos presentaban metástasis cerebrales.
Estos 21 pacientes reciben una crizotinib en diferentes líneas de tratamiento, como se muestra en el gráfico. Estos pacientes recibieron crizotinib previa autorización de la Agencia Valenciana de Salud o del Ministerio de Sanidad como medicación en situaciones especiales, cuando aún no había sido comercializado en España. Bien, pues lo que se hizo fue realizar un análisis comparativo de esos 10 pacientes que habían recibido el fármaco en segunda línea con los resultados del ensayo clínico Profile 1007. Hasta ahora esta es la única línea de la que se dispone de estudios, aunque se esté realizando un ensayo clínico que evalúa crizotinib en primera línea. Es el ensayo Profile 1014, en donde se compara crizotinib frente a pemetrexate cisplatino o pemetrexate carboplatino. Es un ensayo que aún no ha finalizado y por tanto no disponemos de resultados. En esta diapositiva he querido recoger los resultados del análisis realizados en esos pacientes que han recibido crizotinib en segunda línea. En la tabla 2 se muestran las características basales de los pacientes en tratamiento con crizotinib, los pacientes de nuestro estudio y los pacientes del ensayo clínico. Se observan diferencias en cuanto a la media de edad, en cuanto al porcentaje de pacientes con edades superiores a 65 años, el porcentaje de varones y el porcentaje de no fumadores, donde podéis ver que es muy superior en los pacientes del ensayo clínico. La tabla 3 recoge los resultados sobre la eficacia. Se observan diferencias en cuanto a la variable principal, que es la mediana de supervivencia libre de progresión, ya que, como podéis ver, es de 2,9 meses en los pacientes de nuestro estudio y de 7,7 meses en los del ensayo clínico. También se observan diferencias en cuanto a la mediana de supervivencia global y a la probabilidad de supervivencia a los 6 meses. A continuación se recogen las curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia global. La figura 1 es la que corresponde a los pacientes del ensayo clínico y la figura 2 a los pacientes de nuestro estudio. Se observan diferencias en cuanto a supervivencia global y en cuanto a la probabilidad de supervivencia a los 6 meses, que, como podéis comprobar, es de aproximadamente un 90% en los pacientes del ensayo clínico, mientras que en nuestro estudio es prácticamente la mitad. En esta tabla se recogen los resultados de seguridad. Las manifestaciones que se dieron con mayor frecuencia fueron de tipo digestivo, respiratorio y hepático. Además, 2 pacientes presentaron hepatotoxicidad de grado 3 y grado 4 que obligó a la retirada del medicamento. Entre las limitaciones del estudio conviene destacar el pequeño tamaño de la muestra, la inexistencia de otros ensayos que nos permitan comparar a crizotinib en otras líneas de tratamiento y el tipo de análisis realizado, que, aunque no es una limitación en sí, el análisis por intención de tratar nos muestra información sobre la efectividad del tratamiento en lugar de la eficacia, por lo que lo ideal hubiera sido realizar 2 tipos de análisis, tanto por intención de tratar como por protocolo, ya que si se llegan a las mismas conclusiones podríamos considerar que los resultados son más fiables. En nuestro caso se realizó únicamente un análisis por intención de tratar, ya que es el análisis que mejor se ajusta a la práctica clínica y es el que se realizó en el ensayo de referencia. Se establecen, por tanto, nuevos objetivos, como son evaluar los resultados en los pacientes que inician tratamiento con el fármaco en el Hospital Clínico de Valencia, desarrollar un estudio multicéntrico en el que se pueda evaluar los resultados obtenidos en otros hospitales, llevar a cabo una evaluación de crizotinib en otras líneas de tratamiento o desarrollar una evaluación económica, donde se puede evaluar los costes del fármaco y compararlos con los de las alternativas disponibles. Como conclusión es destacar las diferencias observadas en cuanto a los resultados de eficacia en ambos estudios, diferencias que se pueden justificar por el pequeño tamaño de la muestra, por las ya comentadas diferencias en cuanto a las características basales de los pacientes y a los resultados de eficacia que muestra el ensayo clínico Profile 1007, que son resultados no concluyentes en supervivencia global, ya que en el ensayo se permitió que un 64% de los pacientes de la rama de quimioterapia pasaran a recibir tratamiento con crizotinib tras progresión de la enfermedad. Esto es un aspecto que hace que los resultados, que no se observen diferencias en la variable de supervivencia global y que, por tanto, los resultados no sean sólidos. En cuanto al perfil de seguridad, comentar que fue muy similar en ambos estudios, observándose con mayor frecuencia reacciones de tipo digestivo, pulmonar y hepático. Y para finalizar, me gustaría comentar que tras realizar un análisis de las características basales de los pacientes de nuestro estudio, se comprobó que los mejores resultados de eficacia correspondían a pacientes jóvenes con adenocarcinoma, no fumadores o fumadores ocasionales y con ECOG de 0 y 1, características que también se demostraron en el ensayo clínico de referencia.
Por tanto, me gustaría comentar que sería relevante hacer una selección de los pacientes que podrían beneficiarse de este medicamento atendiendo a estas 4 características. Muchas gracias. Y estos criterios que en principio planteáis, ¿no? ¿Los habéis consensuado con el equipo clínico para reposicionar el medicamento, buscando mayor beneficio-riesgo en este grupo de pacientes? Claro, en principio queremos ampliar el número de pacientes para ver si esos resultados son concluyentes, son sólidos, y cuando tengamos unos resultados, pues plantear a nivel de la clínica, pues posicionar el fármaco según como tocaría. ¿Y alguna propuesta más de mejora, para mejorar evidentemente la utilización del fármaco, que se os ocurra, pues no sé, medir calidad de vida, criterios de parada y demás? ¿Habéis planteado también con los oncólogos? Nosotros en el estudio no recogimos las tasas de respuesta. En el ensayo clínico, como he comentado, sí que se recogió. Entonces sería interesante con los nuevos pacientes que iniciaran el tratamiento recoger estos resultados en cuanto a las tasas de respuesta objetiva. Sería prácticamente lo ideal. Sí. De acuerdo. Pasamos. Hola, felicitarte por la presentación. Gracias. Y me ha surgido una duda, ¿no? Porque has comentado que queréis usarlo en muchos más pacientes, este fármaco has dicho, ¿no? Pero, ¿con qué criterio? ¿Solo de eficacia? ¿No habéis pensado que hay otros criterios como son el coste, la oportunidad de recibir otras terapias? Claro. Entonces, si tú vas a un clínico simplemente presentando el criterio de eficacia por los resultados que habéis tenido con una muestra bastante pequeña y con pocos estudios que hay hechos, también deberíais de apoyaros tal vez con otro tipo de criterios para que ellos también sepan que no solo es prescribir, sino que también hay que un poco gestionar y sostener el sistema, ¿no? Sí, tienes razón. En realidad ahora lo que se está haciendo son pacientes en los que se comprueba que la mutación ALK está presente. Entonces, cuando con otras líneas de tratamiento la enfermedad ha progresado, como alternativa se emplea crizotinib, ¿vale? Por los estudios estos pivotales que hay en cuanto a que muestra que crizotinib tiene una actividad notable en estos pacientes con la mutación ALK positiva. Pero realmente los resultados que se están obteniendo no son los que se espera. Entonces sí que hay pacientes jóvenes, mujeres no fumadoras o fumadores ocasionales, que sí que tienen unos buenos resultados en cuanto a eficacia, pero hay pacientes que si son mayores o fumadores, pues los resultados no están yendo del todo bien. Muy bien, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Hola, felicitarte por la presentación. Bueno, decir también que además de la LK pues tenéis ahora el ROS1, que también es en teoría de obligado análisis, ¿no? Ahora como para el crizotinib. No se te escucha muy bien, perdón. Que digo que además de la LK, digamos, el ROS1 es otro marcador que está ahora de obligado cumplimiento desde el New England, que salió en noviembre del 2014, pues ahora es de análisis obligado. Es decir, no lo habéis medido vosotros, ¿no? Pues no hemos medido, lo desconocía. En realidad ahora lo que se hace hasta ahora es medir solamente la presencia de la mutación ALK. Pues ROS1, digamos, es también de buenas respuestas. Otro marcador, digamos, solo que en vez de estar en el 6%, 2-6% de los pacientes están en un 1%, o sea, es menos habitual. Pero también es... Pues si vais a seguir con el estudio, pues es interesante que lo tengáis en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más?